Leonardo nació en la ciudad de Vinci, cerca de Florencia, hijo ilegítimo de un tal Piero, rico notario que tuvo varias esposas, y de quien heredó su gusto por los menores de edad o pederastia, y una campesina, esclava de Oriente Medio, que a su vez tuvo otros maridos. Leonardo acabó teniendo pleitos por apropiarse la herencia que consideraba suya sobre sus 11 hermanos. Fue estrictamente vegetariano, llamó a los demás devoradores de cadáveres. Era tan persuasivo que podía doblegar a otras personas a su voluntad. Físicamente era tan fuerte que podía soportar la violencia y con su mano derecha podía doblar el anillo de un llamador de puerta de hierro o una herradura, como si fueran de plomo. Homosexual y deshonesto reconocido, solía abandonar, sin concluirlo, el trabajo contratado. Los registros de la corte florentina muestran que Leonardo fue acusado de pederastia y sodomía en Florencia en abril de 1476, acusado de mantener relaciones sexuales con un niño, Jacobo Saltarelli, aprendiz de orfebre y miembro de una conocida familia florentina. La sodomía era un delito extremadamente grave con pena de muerte. Sus protectores consiguieron que eludiera el juicio público por la violación. Poco después fue acusado de necrofilia, cuando diseccionó a un anciano con el que departía y que había fallecido 3 horas antes, para averiguar dónde se podía encontrar su alma. Y se cree que tenía relaciones con los cadáveres, razón por la cual se fugó a Francia. Leonardo es considerado uno de los inventores más productivos de la historia. Hizo bocetos de armas, el tanque, la ballesta, el paracaídas, elementos que los chinos ya habían desarrollado miles de años antes y que quizá vio en algún museo francés. Alguno de sus estudiantes, Salai, según sus notas, que entró en su casa en 1490 y fue su preferido desde la edad de 10 años y quien le daba muchos problemas, pero a quien Leonardo colmaba con regalos en pago de sus favores, cuando murió le dejó una pensión permanente. Sin embargo, su principal heredero fue otro joven aprendiz, Francesco Melzi, uno de sus favoritos, a quien Leonardo tomó en 1506 con 15 años. Un encargo que le hicieron en 1483 acabó con 25 años de demandas por la cofradía, quien le pagó, pero el artista luego quiso siempre más dinero. La tabla central debía representar a la Virgen con niño y 2 profetas y San Gabriel Arcángel. En la obra La Virgen de las Rocas encontramos una referencia de la crítica de Leonardo a la iglesia, puesto que coloca un perro oculto en lo alto del cuadro, junto a un árbol, que hace referencia a lo que, según él, representa dicha institución, aunque ese cuadro se cree que lo pintó realmente Giovanni Ambrogio de Predis. Sus cartas las mandaba a escribir y hay testimonios que confirman que Leonardo solicitó la colaboración de personas letradas en la elaboración de ellas, según consta en los códices Madrid de la BNE. Abro comillas. Su léxico es breve, pobre y a veces escribía listas de palabras para enriquecerlo. Leonardo tampoco fue un pintor prolífico. Máximo 15 obras fueron hechas por él y la mayoría quedaron inconclusas, pero fue un dibujante muy productivo. Llegó a llenar sus diarios de pequeños croquis y dibujos para dejar constancia de todo lo que le atraía la atención. Como escultor era un fiasco. Prepararon 70 toneladas de metal para moldear un monumento equino. El monumento también quedó sin acabar, como era usual. Dice Sergei Bramley que creía en un dios no cristiano, es decir, idolatraba a Mitra. Leonardo no era un católico practicante, por el contrario, era anticlerical y desdeñaba la piedad y las manifestaciones religiosas. Sin embargo, según su biógrafo Vasari, arrepentido,
con parte de su cuerpo tullido y su brazo derecho paralizado por una embolia relacionada con su dieta vegetariana, se confesó largamente y con sus últimas fuerzas se incorporó del lecho mortuorio para recibir, antes de expirar, los sacramentos. Leonardo mantuvo consigo en sus últimos días el retrato de su amante Salai, a quien pintó en una burda y blasfema representación que llamó Ángel Encarnado y que tituló San Juan Bautista. La solapada repulsión de Leonardo por la iglesia es bastante evidente en la última cena, donde omite los halos sobre la cabeza de los santos. Esto pues nos informa que el pintor consideraba a Jesús y sus discípulos como personas comunes, no divinas. No hay copas de vino en la mesa, contradiciendo el hecho de la institución de la Eucaristía, que simboliza el cuerpo y la sangre de Cristo en la última cena, mientras Judas mueve su cuerpo inclinado hacia atrás provocando la caída de un salero, hecho asociado con la mala suerte. Las gárgolas parecían fascinarlo por su fealdad y lo grotesco de sus rasgos. Medusa es una de sus obras maestras. La figura rodeada de todo tipo de animales monstruosos relacionados con las 7 plagas de Egipto daba a entender que el pintor estaba obsesionado con la maldad, con lo tenebroso, con lo más sangriento de la mitología. Él no tenía límites y no iba a dejar que la sociedad censurara.